el mismo ejercicio vamos a resolverlo, pero ahora aplicando el principio de conservación de momento angular. ¿Está bien? Entonces nosotros tenemos la mancuerna que va a rotar respecto a su mitad, tiene una velocidad angular inicial, se le aplica una fuerza durante 2 segundos, esa fuerza va a realizar un torque, ese torque va a aumentar su aceleración angular, por lo tanto va a tener una velocidad angular final distinta a la inicial, ¿verdad? Pero ahora no vamos a centrarnos en encontrar la aceleración angular, simplemente vamos a analizar cómo varía el momento angular, L. ¿Está bien? Entonces recordemos el principio de conservación de momento angular. El momento angular final menos el momento angular inicial es igual al torque por el tiempo, ¿verdad? Ahora recordemos que momento angular es igual a momento de inercia por velocidad angular. Entonces, si es momento angular final, obviamente va a estar relacionado con la velocidad angular final, ¿verdad? Y el momento angular inicial va a estar relacionado con la velocidad angular inicial. Por lo tanto, esta figura de aquí va a ser mi momento angular inicial. Y obviamente después de 2 segundos, esto va a aumentar para ese lado, ¿verdad? Y después podría ir así, así, o sea, está rotando. Está rotando. Entonces, yo voy a tener un momento inicial, un momento angular inicial, y voy a tener un momento angular final. Por lo tanto, esta ecuación es la que me va a ayudar a determinar. Tiempo ya lo conozco, ¿verdad? Se aplica durante 2 segundos. Dice. Torque, sé que es fuerza por distancia. Y momento de inercia, ya sé que se encuentra, ¿verdad? Se encuentra con esta fórmula aquí. Y va a ser la misma o el mismo momento de inercia que el anterior calculado, porque el ejercicio es el mismo. Por lo tanto, aplicando R a cada uno va a ser la mitad, L medio, y va a estar de esa manera. Entonces, el momento de inercia de este cuerpo es igual a m por L cuadrado sobre 2. Ahora aquí yo lo llamé L minúscula porque L mayúscula es momento angular. ¿Está bien? Entonces yo ya tengo el momento de inercia respecto a ese giro, respecto a ese punto, a ese eje de giro. Ahora, recordemos que torque es fuerza por distancia, ¿verdad? Entonces torque es igual a fuerza por L medio, porque la distancia es L medio. La distancia de esta fuerza hacia el punto de giro. Ahora, como ya tengo torque y ya tengo momento de inercia, veamos la ecuación principal. Torque, tiempo y momento de inercia ya son conocidos, ¿verdad? Y la velocidad angular inicial también es conocido como dato del enunciado. Por lo tanto, yo de esta ecuación principal ya puedo despejar la velocidad angular final. La velocidad angular final despejado de aquí va a ser igual al momento de inercia respecto al punto de giro por la velocidad angular inicial más el torque por el tiempo sobre el momento de inercia. Despejando, o bueno, reemplazando, momento de inercia es igual a este valor y torque es fuerza por L medio. Reemplazando, nos queda de esa manera. Ahora, todos estos valores son conocidos, ¿verdad? Masa es conocido, L es conocido, velocidad angular es conocido, fuerza, tiempo, todos esos datos son conocidos. Los reemplazamos y obtenemos el mismo valor, 94,63 radianes por segundo. Entonces, esta de aquí es otra forma de cómo ustedes pueden resolver el ejercicio. Se dan cuenta que todo está relacionado, ¿verdad? Hace rato no utilizamos el principio de conservación de momento angular, pero igual satisface. ¿Está bien? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Bueno, entonces vamos a continuar. Ahora, vamos a resolver este ejercicio de aquí. Dice, dos pesos están conectados por un cordón flexible muy ligero que pasa por una polea sin fricción de 50 newton y radio de 0,3 metros. La polea es un disco sólido, dice uniforme, y está apoyada de un gancho unido al techo. ¿Qué fuerza ejerce el techo sobre el gancho? Entonces la figura es esta de aquí. Se dan cuenta, aquí tenemos un sistema polea y cuerpo, ¿no? Esto ya lo hemos visto en la parte de dinámica lineal, ¿verdad? Pero aquí, ¿cuál es la diferencia? La diferencia aquí es que nos está dando el peso de la polea. La polea tiene 50 newton de peso y tiene un radio de 0,3 metros. O sea, en los ejercicios anteriores no considerábamos la polea, ¿verdad? La polea era sin fricción y sin peso. Pero en cambio ahora
y como es en la vida real, las poleas tienen su propio peso, ¿verdad? Por lo tanto, interfieren en el cálculo. Eso quiere decir lo siguiente. Entonces, para analizar este cuerpo, debemos analizarlo como, cuáles son las fuerzas que están actuando en este cuerpo, ¿verdad? Lo primero que tenemos es, obviamente, el peso de este cuerpo 1, ¿verdad? Este cuerpo 1, como está sujetado por esta cuerda, pasa por la polea unido al otro cuerpo, entonces la cuerda está realizando una tensión, ¿verdad? Que impide que esto se caiga. Entonces, esa tensión se transmite por toda la cuerda, pasa por la polea y viene al otro cuerpo. Por lo tanto, en el otro cuerpo va a existir un peso 2 y va a existir una tensión 2. Ahora, en los ejercicios anteriores a este tema, nosotros, como la polea era despreciable, ya se asumía que tensión 1 era igual a tensión 2, ¿verdad? Porque la polea no estaba haciendo ningún trabajo. Entonces se decía que la tensión se transmitía totalmente. Pero ahora, en este caso, como la polea tiene propio peso y tiene dimensiones, ya no se puede hacer eso. Como esto es dinámica rotacional, por así decirlo, significa que esto va a rotar, pues obviamente, ¿verdad? Y al rotar va a haber como disminución de fuerza en cada una de las cuerdas. Entonces la tensión en este lado va a ser distinta a la tensión en este lado. Por lo tanto, van a ser dos variables distintas. Entonces vamos a llamarle tensión 1 y tensión 2, que son distintas. Luego, ¿qué otra fuerza tenemos? Obviamente la tensión 1, en este punto de contacto con la polea, va a jalar hacia abajo, ¿verdad? Y en este punto de contacto de la polea también va a jalar hacia abajo. Entonces, la tensión 1 y la tensión 2, en esos puntos de contacto con la polea, va a estar así. ¿Está bien? Ahora, esas dos tensiones que están, si se dan cuenta que están jalando hacia abajo, es como si estuvieran haciendo que la polea se vaya hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo? ¿Qué fuerza ejerce el techo sobre el gancho? O sea, esto es como un cálculo para dimensionar con cuánto de resistencia debe tener este gancho para que soporte todo este cuerpo que se va a mover, que va a rotar. Entonces, si todo esto está jalando hacia abajo, aquí debe existir una fuerza del gancho hacia el techo que va a sostener todo ese cuerpo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos está pidiendo. ¿Está bien? Y aquí igual existe el peso de la polea, por lo tanto ahí está la fuerza del gancho. ¿Está bien? Todas esas fuerzas son las que están actuando en este cuerpo. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo resuelvo yo esto? Pues tengo que aislar. Primeramente voy a analizar la polea, luego voy a analizar los cuerpos, independiente de cada uno, y así voy a encontrar ecuaciones y voy a encontrar un sistema de ecuación que tengo que resolver y así hallar las incógnitas. ¿Está bien? Entonces lo primero que voy a hacer es analizar este punto de acá, este punto de contacto entre el gancho y el techo. Entonces, ¿cómo analizo eso? De la siguiente manera. La polea respecto al techo, ¿qué tiene? Como la polea respecto al techo no se mueve, está en reposo, por así decirlo, y tiene que estar en reposo, entonces se cumple la primera ley de Newton, ¿verdad? O la sumatoria de fuerzas es igual a cero. ¿Cuáles son las fuerzas que están jalando? ¿O cuáles son las fuerzas que están actuando sobre la polea? Obviamente sobre la polea está actuando la fuerza del gancho, la tensión 1, la tensión 2 y el peso propio de la polea, ¿verdad? Todas esas fuerzas son las que están actuando sobre la polea. Entonces todas esas fuerzas deben anularse para que la polea no se caiga del techo. Por lo tanto, fuerza del gancho que va hacia arriba tiene que anular a todas estas tres fuerzas que van hacia abajo. Por lo tanto, la fuerza del gancho es igual a la tensión 1 más la tensión 2 más el peso de la polea. Entonces, esto de acá, esta ecuación de aquí me determina lo que yo quiero encontrar, ¿verdad? Pero para poder encontrar la fuerza de gancho, debo encontrar la tensión 1, la tensión 2 y el peso de la polea no, ¿verdad? Porque ya es dato conocido. Entonces, hay que centrarse en encontrar tensión 1 y tensión 2. Ahora, ¿cómo encuentro yo eso? De la siguiente manera. Debo analizar la rotación de la polea. Como la polea respecto al techo está fija, pero la polea respecto a la polea propia, o sea, su centro de giro, obviamente va a rotar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este cuerpo 2 va a caer, este cuerpo 1 va a subir y la polea va a rotar en ese sentido, ¿verdad? Entonces la polea está rotando respecto a ella misma. Por lo tanto,
va a existir una aceleración angular, va a existir una aceleración de rotación. Entonces, analizando la rotación de la polea, yo debo utilizar la segunda ley de Newton, pero para rotación, ¿verdad? La sumatoria de torques es igual al momento de inercia de lo que está rotando por la aceleración angular. Ahora, ¿cuáles son los torques que están actuando sobre esta polea? Vemos. Primeramente, tenemos la T1 que actúa sobre este punto, ¿verdad? A una distancia R, porque nos da el radio de la polea. Y lo mismo, la tensión 2 está actuando sobre esa distancia R. Entonces, como el centro de giro es el centro de la polea, estas dos tensiones están realizando momento, ¿verdad? Ahora, el signo del momento de esto se asume como positivo los que van en sentido de giro que pusimos al comienzo. Como nosotros estamos asumiendo que, obviamente se ve que esta masa o este cuerpo al tener mayor peso, 125 a 75 es mayor, ¿verdad? Entonces esto va a caer, por lo tanto va a rotar en ese sentido. Todas las fuerzas o torques o momentos que vayan en ese sentido van a ser positivos y los que vayan en sentido contrario van a ser negativos. Entonces, vemos que la tensión 2 está yendo hacia abajo, va en el mismo sentido que la aceleración angular, por lo tanto va a ser positivo. La tensión 1 va en sentido contrario de giro, entonces va a ser negativo. Por lo tanto, aplicando vamos a tener tensión 2 por el radio, es el momento de esta tensión, menos tensión 1 por el radio, es el momento de esta tensión, es el torque negativo porque va en sentido contrario. Y eso es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Ahora, para hallar el momento de inercia de un disco sólido, aquí se debería integrar, ¿verdad? Pero no vamos a hacer eso, sino uno busca en tabla cuánto es el momento de inercia respecto a su centro de un disco sólido y nos va a arrojar esto de acá. El momento de inercia de un disco sólido es igual a un medio de la masa por el radio al cuadrado que tiene. Y también debemos saber la aceleración angular en función de la aceleración lineal. Y esa es una ecuación de cinemática rotacional, ¿verdad? Recuerden que la aceleración tangencial o lineal es igual al producto entre el radio de giro por la aceleración angular. Entonces, como yo ya tengo momento de inercia y ya tengo aceleración angular, si yo despejo aquí aceleración angular, me va a dar igual a la aceleración lineal sobre el radio, ¿verdad? Entonces, yo ya puedo reemplazarlo en esta ecuación de aquí. Momento de inercia es igual a esto y aceleración angular es igual a aceleración lineal sobre el radio. Entonces, reemplazando nos da esto. El momento de inercia de la polea va a ser igual a un medio de la masa de la polea por el radio al cuadrado, por la aceleración angular, que es igual a la aceleración lineal sobre el radio. Factorizando aquí, se dan cuenta, un radio de este se puede ir con uno de estos, ¿verdad? Y al quedar uno aquí, y un radio aquí y otro radio aquí, todos esos radios se puede eliminar con esa sobrante. Por lo tanto, la ecuación me queda de esta manera. Tensión 2 menos tensión 1 es igual a un medio de masa de la polea por aceleración lineal. Esto de acá es mi primera ecuación, por así decirlo. ¿Por qué? Porque es la ecuación que saqué analizando la rotación de la polea. Ahora, ¿dónde yo encuentro la tensión 2 y la tensión 1? La tensión 2 y la tensión 1 van a salir del análisis del movimiento lineal de estos dos cuerpos de acá, ¿verdad? Entonces, ahora debemos analizar el cuerpo 1 y el cuerpo 2. Ya dijimos que el cuerpo 1 va a subir, ¿verdad? Y el cuerpo 2 va a bajar. Entonces, todas las fuerzas que vayan en ese sentido van a ser positivas y todas las fuerzas que vayan en sentido contrario a eso van a ser negativas. Por lo tanto, en los cuerpos, haciendo sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, en este caso de aceleración lineal. ¿Por qué? Porque los cuerpos se están moviendo de forma rectilínea. Recuerden eso. Entonces, aplicando la ecuación, en el cuerpo 1, ¿qué vamos a tener? Tensión 1 hacia arriba, peso 1 hacia abajo, ¿verdad? Entonces, tensión 1 es positiva y peso 1 es negativo. Y el peso 1 es 75 newton, entonces tensión 1 menos 75 es igual a masa 1 por aceleración lineal. Luego, en el bloque 2 o en el cuerpo 2 vamos a tener tensión 2 hacia arriba, que va en sentido contrario a la aceleración, ¿verdad? O al sentido de giro. Por lo tanto, va a ser negativo y el peso va a ser positivo. Entonces, menos tensión 2 más 125 es igual a masa 2 por aceleración. Entonces, ya tengo aquí otras dos ecuaciones, ¿verdad? Esta es mi ecuación 2, por así decirlo. Ecuación 2 y esta es mi ecuación 3. Si observamos,
yo tengo tres incógnitas. Tengo tensión 1, tensión 2 y aceleración como incógnita, ¿verdad? Tengo tres. Y como tengo tres ecuaciones, ya puedo resolver este sistema de ecuación, ¿verdad? Por lo tanto, de 2 voy a despejar tensión 1, que esto que está restando va a pasar a sumar. Y de 3 voy a despejar tensión 2, que esto que está restando va a pasar al otro lado a sumar y esto va a pasar al otro lado a restar, ¿verdad? Y queda de esa manera. Tensión 1 y tensión 2 y tensión 2 puedo reemplazarlo en la ecuación 1, ¿verdad? Como está acá. Y así, al reemplazarlo, me queda todo en función de A. O sea, solamente estoy resolviendo el sistema de ecuación. Factorizo A y despejo y me queda de esa manera. Observamos que la aceleración está en función de la masa, ¿verdad? Pero no tenemos datos directos de masa, sino de peso. Entonces, para hacer un artificio de matemático, yo multiplico gravedad arriba y gravedad abajo y no estoy afectando la ecuación, ¿verdad? Y esta gravedad puede entrar dentro de este paréntesis. Al entrar voy a tener masa por gravedad, masa por gravedad, masa por gravedad, ¿verdad? ¿Y qué es masa por gravedad? Es peso. Y peso sí tengo datos, ¿verdad? Tengo peso 75 newton, 125 newton y peso de la polea que es 50 newton. Eso sí tengo datos. Entonces yo ahí ya puedo reemplazar, ¿no? 50 por G es igual a masa 1 por G es el peso 1 que es 75. Masa 2 por G es el peso 2 que es 125. Y masa de la polea por G es el peso de la polea que es igual a 50 newton. 1/2 por 50 newton. Entonces reemplazando ya tengo. La aceleración lineal de este sistema es igual a 2/9 de la gravedad. Entonces yo ya tengo la aceleración lineal. Ahora, como lo que me pedía era, o sea, lo que necesito para poder encontrar la fuerza del gancho, necesito encontrar tensión 1 y tensión 2, ¿verdad? ¿Y dónde puedo encontrar eso? Aquí. Tensión 1 lo tengo despejado en función de aceleración y tensión 2 también. Como ya tengo el valor de aceleración, ya puedo reemplazarlo en tensión 1. Reemplazando ya tener 75 más masa 1 por aceleración, que es igual a 2/9 de G. Y como aquí nuevamente se ve el artificio, masa 1 por gravedad, ¿a qué es igual? Es igual a peso 1, ¿verdad? Y peso 1 es 75, entonces va a ser 2/9 de 75. Eso me da que la tensión 1 es igual a 91,67 newton. Y lo mismo para la tensión 2. La tensión 2 va a ser 125 menos masa 2 por aceleración, que es 2/9 de G, y masa 2 por G es el peso 2, que es 125. Entonces, reemplazando, me da lo siguiente. Por lo tanto, la tensión 2 es igual a 97,22 newton. De esa manera, ya encontré los valores de tensión 1 y tensión 2, y si se dan cuenta, son valores distintos, pero casi similares, ¿no? Están con 6 unidades. Eso significa que lo que dije al comienzo, ¿no? Las tensiones varían un poco porque las dimensiones de la polea son distintas. O sea, mejor dicho, ya se considera la dimensión de la polea y su peso propio. Por lo tanto, al tener tensión 1 y tensión 2, ya puedo reemplazarlo en la ecuación principal. Tensión 1 y tensión 2, peso de la polea son datos conocidos. Entonces, la fuerza de gancho va a ser igual a 91,67 más 97,22 más 50, que es el peso de la polea. Eso me da igual a 239,89 newton. Entonces, el gancho está soportando una fuerza de 238,89 newton. Por lo tanto, el soporte del techo debe soportar esa misma fuerza por el principio de acción y reacción, ¿verdad? Entonces, de esa manera es como se analiza esta clase de ejercicio. ¿Tienen alguna duda? Bueno, entonces vamos a continuar. Ahora, vamos a resolver este ejercicio de aquí. Tenemos, dice, calcula el momento angular del movimiento de la Tierra con respecto a su eje de rotación. La masa de la Tierra es 6 por 10 a la 24 kilogramos y su radio es 6,4 por 10 a la 6 metros. Supóngase que la densidad de la Tierra es uniforme. Aquí se está suponiendo, ¿no? Obviamente la densidad de la Tierra no es uniforme, por eso hay montaña y todo eso. Pero vamos a suponer eso. Entonces, ¿qué tenemos? Solo tenemos la Tierra, ¿verdad? Para poder encontrar el momento angular siempre es medido respecto a un sistema de referencia. Y este sistema de referencia va a pasar
justamente por el eje de rotación. Entonces el eje Z es el eje de rotación. La Tierra está girando así, suponiendo ese eje. Entonces, recordemos que para saber el momento angular es igual al momento de inercia por la velocidad angular, ¿verdad? ¿Cuánto es la velocidad angular de la Tierra? ¿Cómo yo puedo encontrar la velocidad angular de la Tierra? Recordemos, o primeramente encontremos el momento de inercia de la Tierra respecto a su centro, digamos, que es el centro de rotación, o el eje de rotación. Para calcular el momento de inercia de la Tierra, obviamente, repito, aquí se necesita integrar, ¿no? Pero no vamos a hacer eso, sino simplemente buscar en la tabla. Como la Tierra se asemeja a una esfera sólida, entonces hay que encontrar el momento de inercia de una esfera sólida. Y el momento de inercia de una esfera sólida por tabla, o fórmula deducida, es igual a 2/5 por la masa por el radio al cuadrado. Entonces el momento de inercia de la Tierra es igual a eso. Masa es 6 por 10 a la 24 kilogramos y el radio es 6,4 por 10 a la 6 y eso elevado al cuadrado. Entonces el momento de inercia de la Tierra es igual a eso. ¿Está bien? Es muy grande, ¿no? Obviamente la Tierra es gigante y se necesita harto para poder hacerla rotar. Ahora, ¿cómo yo encuentro la velocidad angular de la Tierra? Recordemos, la Tierra gira, ¿verdad? Por eso existen los días y la noche, y las noches. Entonces, ¿cómo yo puedo saber la velocidad angular de giro? Recordemos que un día es igual a 24 horas, ¿verdad? Eso quiere decir que la Tierra tarda 24 horas en completar una vuelta. Si lo analizamos de manera cinemática, ese tiempo significa el periodo de giro, ¿verdad? El periodo de giro de la Tierra es igual a 24 horas. Si eso lo transformo en segundo, 24 horas por transformándolo, aquí es igual por si acaso, transformándolo a segundo, una hora es 3.600 segundos, entonces 24 por 3.600 nos da 86.400 segundos. Entonces, el periodo de la Tierra, o cuánto tiempo tarda en dar una vuelta, es 86.400 segundos. Entonces, yo ya tengo el periodo de la Tierra. Recordemos que velocidad angular es 2pi sobre periodo. Como periodo ya lo calculé, entonces la velocidad angular es 2pi sobre 86.400 radianes por segundo. Obviamente ese valor es pequeñísimo, ¿no? Si lo calculamos, 2pi sobre 86.400 es igual a 7,27 por 10 a la menos 5, ¿no? Es pequeño, porque la Tierra tarda 24 horas en dar una vuelta. Y considerando su tamaño, es poco, ¿verdad? Pero ya, entonces ya tenemos el momento de inercia y tenemos la velocidad angular de giro. Por lo tanto, ¿cuánto es el momento angular de la Tierra? Simplemente reemplazamos momento de inercia por velocidad angular. Reemplazamos los valores obtenidos y nos da que el momento angular de la Tierra es igual a 7,15 por 10 a la 33 kilogramos por metro cuadrado sobre segundo. Esas son las unidades de momento angular, por si acaso. ¿Está bien? ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? ¿O de este ejercicio? Listo. Entonces ahora vamos a continuar. Ahora, vamos a resolver este ejercicio de aquí. Dice, calcule la energía cinética total de una pelota maciza de 2 kilogramos de masa y 10 centímetros de radio, que rueda sin resbalar por una superficie plana a una velocidad de 0,8 metros por segundo. Entonces, ¿yo qué tengo? Tengo una superficie plana y tengo una pelota, ¿no? Maciza. Esa pelota está rotando respecto a su centro, ¿verdad? Está rotando como una rueda. Y aparte de estar rotando, también está avanzando, ¿verdad? Linealmente, es lo que decía al comienzo. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Su energía cinética tiene energía cinética lineal y tiene energía cinética rotacional. Entonces, la energía cinética total de este cuerpo, de esta pelota maciza, es igual a la suma entre la energía cinética lineal más la energía cinética rotacional respecto al eje de giro. Como aquí gira respecto a su centro, entonces simplemente es su centro de masa, ¿verdad? Entonces, energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad lineal al cuadrado más un medio de la inercia o del momento de inercia del centro de masa por la velocidad angular al cuadrado. Ahora, por fórmula, como aquí dice que la pelota es maciza, significa que es una esfera, ¿verdad? Una esfera maciza.
Entonces el momento de inercia de esa esfera maciza es igual a 2/5 por la masa por el radio al cuadrado. Esto es de tabla, recuerda. Reemplazando, obtenemos que el momento de inercia es igual a ese valor. Ahora, la velocidad angular, ¿a qué es igual? Recordemos de ecuación de cinemática, velocidad angular es igual a velocidad tangencial sobre radio, ¿verdad? Como en este movimiento de rotación y traslación, digamos, de una rueda, la velocidad tangencial es como si estuviera aquí también, ¿verdad? Por lo tanto, la velocidad lineal es igual a la velocidad tangencial de este movimiento de giro. Por lo tanto, mi WG, o mejor dicho, mi velocidad angular, es igual a velocidad sobre radio. Y es la misma velocidad lineal. Reemplazando en la ecuación principal, vamos a tener un medio de masa por velocidad lineal al cuadrado más un medio de momento de inercia por velocidad angular. Pero velocidad angular es igual a velocidad lineal sobre el radio. Y todo eso al cuadrado. Reemplazando los valores, momento de inercia es 0,008, masa es 2 kilogramos, velocidad lineal es 0,8 al cuadrado. Reemplazando los valores, obtenemos que la energía cinética total de ese cuerpo es 0,896 joules. Y así de sencillo es esta clase de ejercicio. Simplemente recuerden que aquí ya se considera la rotación del cuerpo. Y así es como sucede en la vida real, ¿verdad? O sea que aquí, aparte de tener energía lineal, digamos, energía debido a la velocidad lineal, existe una cantidad de energía que es la energía gastada para hacer rotar este cuerpo. O sea, se está rotando y está trasladándose. ¿Está bien? Ese es el concepto que deben entender para tener en claro cómo es que está funcionando esto. Ahora, otro ejercicio. Un aro de radio R rueda hacia abajo del punto A hasta el punto B en un plano inclinado, a partir de una altura igual a 10 metros. Calcule la velocidad del aro hasta la base del plano, o sea, el punto B. Y aquí dice si K al cuadrado es igual a R al cuadrado, donde R es el radio del aro y K es el radio de giro del aro. Entonces nos está dando como que radio es igual al radio de giro, simplemente para aclarar. Entonces tenemos una superficie, ¿está bien? Y en la superficie tenemos un aro. Un aro es un anillo, ¿verdad? No es macizo, es un aro. Que va a descender desde una velocidad inicial 0 y está a una altura de 10 metros hasta este punto. Y lo que nos pide encontrar es qué velocidad va a ganar o qué velocidad va a tener en este punto debido a que está cayendo por esa rampa a esa altura. Entonces, para poder resolver este ejercicio, debemos analizarlo desde el punto de vista de la energía. Entonces, vamos a poner como la altura el punto A y la superficie del punto B. Entonces, aplicando conservación de la energía, como vemos que no existe fuerza de fricción, entonces la energía B es igual a la energía A, ¿verdad? La conservación de la energía me dice que toda la energía de este punto es igual a la energía de este punto. Entonces, reemplazando, ¿qué energía tengo en el punto B? En el punto B, como ya vemos que descendió al suelo, no tiene energía potencial, ¿verdad? Pero sí tiene energía cinética, ¿verdad? Entonces va a tener la energía cinética en el punto B. ¿Y a qué es igual la energía cinética? Dijimos que es igual a la energía cinética lineal más la energía cinética rotacional. Y en el punto A vamos a tener energía potencial gravitatoria, que es igual a masa por gravedad por altura. Entonces yo ya tengo todo eso. Como dijimos que el radio de giro es igual al radio del aro. Por lo tanto, también sabemos que la velocidad angular es igual a la velocidad lineal sobre el radio. Reemplazando eso en los valores, obtenemos lo siguiente. La inercia de un aro es igual a la masa por el radio de giro, que es K al cuadrado. ¿Está bien? Esa es la inercia, eso es de tabla también, es la inercia de un anillo, de un aro. Y la velocidad angular es velocidad lineal sobre R al cuadrado. Como K es igual a R, aquí lo tenemos, ¿verdad? K al cuadrado es igual a R, se elimina. Si se dan cuenta un poco de álgebra, K al cuadrado es igual a R, con esta R se van a ir, ¿verdad? Entonces me queda de esta manera. Un medio de masa por velocidad al cuadrado más un medio de masa por velocidad al cuadrado. Eso es igual a masa por gravedad por altura. Aquí la masa
se van a eliminar, ¿verdad? Y nos queda lo siguiente. 1/2 más 1/2 es igual a 1. Entonces, velocidad al cuadrado es igual a gravedad por altura. Despejando velocidad nos va a quedar raíz cuadrada de gravedad por altura. Gravedad y altura son datos conocidos, ¿verdad? Gravedad es una constante, altura es 10 metros. Reemplazando nos da que la velocidad que va a obtener en el punto B es igual a 9,9 metros por segundo. ¿Está bien? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Nadie. Entonces vamos a continuar. Ahora aquí, este ejercicio. Una rampa de longitud D igual a 1,5 metros se ajusta a un ángulo de 5 grados con la horizontal. Inicialmente se encuentran dos objetos en la parte superior que inician su rodamiento en forma simultánea, sin resbalar. El objeto 1 es un cilindro macizo de 0,65 kilogramos de masa y radio R igual a 4,7 centímetros. El objeto 2, un cilindro hueco de pared delgada del mismo radio exterior R y 0,13 kilogramos de masa. ¿Qué tiempo tarda cada uno en llegar al extremo inferior de la rampa? Aquí lo que hay que aclarar es que el objeto 1 y el objeto 2 son distintos, ¿no? El primero es un cilindro macizo y el segundo es un cilindro hueco. Por lo tanto, tienen distinto momento de inercia. Entonces, uno va a bajar más rápido que el otro, ¿verdad? Entonces, para el primer objeto, tenemos una rampa que es un cilindro macizo. Entonces, visto de perfil, simplemente se ve un redondo, ¿verdad? La rampa tiene un ángulo de 5 grados. Entonces, para analizar este ejercicio, debemos analizarlo como en dinámica. Debemos trazar un sistema de referencia, tenemos el peso, y aquí existe una fuerza de fricción. ¿Por qué? Porque esto al estar rotando, está en contacto con la rampa, ¿verdad? Entonces va a existir una fuerza de fricción, y ahí va a comenzar a bajar. Entonces, aparte de rotar, se está trasladando, ¿verdad? Esto está rotando y se está trasladando. Entonces, ¿cómo yo encuentro eso? Sencillo, aplico sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando en el eje de movimiento? Vemos que es, si descomponemos esto aquí, lo tenemos acá, ¿verdad? Entonces va a ser masa por gravedad recordemos que en un plano inclinado, el ángulo del plano se repite aquí, ¿verdad? Entonces aquí están los 5. Por lo tanto, esta componente es igual a masa por gravedad por el seno de 5 grados, ¿verdad? Entonces, aplicando sumatoria de fuerza, ¿qué fuerza tengo? Tengo masa por gravedad por el seno de 5 a favor del movimiento menos la fuerza de rozamiento. Entonces, masa por gravedad por seno de 5 menos la fuerza de rozamiento es igual a masa por la aceleración lineal. Ahora, recordemos que torque es igual a momento de inercia por la aceleración angular. Y como esto está rotando en su propio eje, aparte de rotar, avanzar, dijimos, ¿cuál es la fuerza que está haciendo rotar eso? Es la fuerza de rozamiento, ¿verdad? Porque la fuerza de rozamiento está actuando a este extremo y respecto al centro tiene un radio. Por lo tanto, tiene una distancia. Fuerza por distancia es igual a torque, ¿verdad? Por lo tanto, existe un torque que es el que hace rotar. Entonces, torque es fuerza por distancia, por lo tanto, torque, fuerza por distancia, que es igual, fuerza de rozamiento por el radio. Ese es el torque que está haciendo rotar al cuerpo. Y torque es igual a momento de inercia por aceleración angular. ¿Cuál es el momento de inercia de un cilindro macizo? Es igual a 1/2 de masa por el radio al cuadrado. Ese es el momento de inercia de un cilindro macizo. Y por la aceleración angular. Como torque es fuerza de rozamiento por R, lo reemplazo y nos queda esa igualdad. Aquí el radio con uno de estos se va, ¿verdad? Y nos queda, aplicando la álgebra, nos queda que la fuerza de rozamiento es igual a 1/2 de la masa por el radio por la aceleración angular. Pero como aceleración angular es igual a aceleración lineal sobre el radio, despejando aquí, reemplazando en esta fórmula, nos queda esto, que la fuerza de rozamiento es igual a 1/2 de la masa por la aceleración lineal. Como ya tengo la fuerza de rozamiento, en función de la aceleración, ya puedo reemplazarlo en esta primera ecuación, ¿verdad? Que encontramos. Reemplazando, obtengo esto. Despejando aceleración de ahí, nos queda esto de aquí. Entonces, la aceleración es igual a 2/3 de la gravedad por el seno de 5.
que es igual a 0,57 metros por segundo cuadrado. Entonces yo ya tengo la aceleración con que va a bajar este cilindro macizo hasta el suelo, hasta la parte inferior de la rampa. Pero lo que me pide a mí es qué tiempo tardará cada uno, ¿verdad? Entonces, como yo ya tengo aceleración, puedo utilizar la ecuación cinemática, ¿verdad? Distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Como la velocidad inicial de este cuerpo es cero, porque va a partir desde cero en este punto, entonces simplemente distancia es un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. ¿Distancia cuánto es? La rampa tiene 1,5 metros, dice. Entonces ya tengo ese valor. Despejo tensión de aquí, 2 raíz cuadrada de 2 veces la distancia sobre aceleración. Repasando los valores, me da que la tensión, o mejor dicho, el tiempo en que tarda este cilindro macizo en caer por esa rampa es igual a 2,3 segundos. ¿Está bien? Entonces yo ya tengo eso. ¿Tienen alguna duda hasta aquí?